Hola, aquí Dragot. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre algunos conceptos de especies, de su distribución, y para eso decidí hacerles este bonito dibujo que trata sobre diferentes especies endémicas y nativas de nuestro país. Ahorita les voy a explicar qué significa cada uno de estos conceptos. Por si a alguien le interesa, estoy usando una lapicero normal de .7, la laminilla, y estoy de la marca Zebra, creo que es Zebra. Y el sketchbook es un sketchbook normal, no es de técnicas mixtas, entonces no aguanta bien medios que ocupen agua o pintura. Para eso les recomiendo papeles un poco más gruesos, de mayor gramaje, y la marca del sketchbook es Indart, creo. Como ya les dije, el día de hoy quiero hablarles sobre algunos pequeños conceptos básicos de biología que se ocupan cuando se habla de especies, ¿no? Específicamente de su distribución. Y cuando hablamos de distribución de especies, nos estamos refiriendo al espacio geográfico que ocupa una especie. Este espacio geográfico está determinado por las características de la especie, qué tan adaptado está en su entorno y cuáles son sus adaptaciones y si estas adaptaciones les permiten explorar nuevos horizontes. Por ejemplo, un oso polar sabemos que no está en el desierto porque no sobreviviría, no tiene las adaptaciones necesarias para sobrevivir al desierto. Entonces, su espacio geográfico, su distribución, se encuentra en zonas para las que sí está adaptada, como lugares muy muy fríos. Otra cosa que determina la distribución de las especies es su capacidad de dispersión. Esto es un poco más complicado, si quieren lo puedo tocar en otros videos, pero cuando hablamos de la capacidad de dispersión que tienen es básicamente qué tan probable es que la especie A, que se encuentra en X lugar, termine en otro lugar. Por ejemplo, algunas plantas sabemos que sus semillas se dispersan a través de viento, agua y animales. ¿Qué tan probable es que esas plantas pasen de un estado a otro, de un país a otro o de un continente a otro? Generalmente cuando se trata de continentes es más difícil porque hay un cuerpo de agua muy grande y es muy raro que las especies, por ejemplo, de América pasen a Europa porque hay un lagote en medio, bueno, hay un océano en medio y no es común, por no decir que no conozco ninguna que haya sido naturalmente. O sea, esta distribución tiene que ser natural. Una vez que ya les expliqué un poco a qué se refiere la distribución de especies, podemos empezar a hablar de algunos términos que hacen referencia o que catalogan a las especies de acuerdo a su distribución, empezando por las especies nativas o en algunos casos también llamadas autóctonas. Las especies nativas o autóctonas son especies que corresponden y su historia evolutiva, o sea, sus antepasados y todo, se desarrollaron en esa región. O sea, naturalmente siempre las hemos encontrado en estos ecosistemas, en estos nichos. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de América podría ser el jaguar. En el caso de Europa podría ser la rata negra, en algunos lugares de Europa, ¿no? Entonces, básicamente, una especie nativa es una especie que nació ahí, se creó ahí, creció ahí y generalmente sigue ahí. Entonces está perfectamente adaptada a su entorno y tiene relaciones ecológicas complejas, ¿no? Y tiene un papel importante en la ecología del lugar donde se encuentra. Ahora podemos pasar a otro término que se refiere a especies exóticas. Cuando se habla de una especie exótica, se habla de una especie que fue introducida fuera de su hábitat natural. Por ejemplo, si nosotros llevamos el jaguar al Polo Norte, estamos introduciendo una especie exótica. Las especies exóticas no son exóticas en todas partes, solo son exóticas fuera de su hábitat natural. El jaguar seguiría siendo una especie nativa de América del Sur, pero sería una especie exótica si lo llevamos al Polo Norte, por ejemplo. Las especies exóticas pueden ser divididas en dos: especies exóticas normal, que en algunos casos
se adaptan muy bien a las condiciones a las que fueron introducidas, y especies exóticas invasoras. Cabe destacar que cuando hablamos de especies exóticas, generalmente, por no decir que siempre, su introducción a estos nuevos hábitats es por medio de actividad humana, ya sea de manera accidental, o sea, sin querer alguien trajo un animal del punto A al punto B, o una planta del punto A al punto B, o de manera, pues a propósito, básicamente. Pero hay casos donde estas especies no funcionan del todo bien en estos nuevos lugares a donde las introducimos. Y es cuando se convierten en especies invasoras. Las especies invasoras empiezan a afectar a otras especies nativas dentro de los ecosistemas o dentro de los hábitats a los que fueron introducidos. Esto significa que básicamente son super plantas o super animales en esos ecosistemas. No hay nada que los detenga, se reproducen muy rápido, se alimentan muy rápido, compiten por los recursos de esa zona y se los ganan a especies nativas. Y estas especies nativas no tienen ninguna forma de defenderse ante estos nuevos ejemplares que acaban de llegar. Entonces genera desequilibrio ecológico y genera que varias especies pues empiecen a extinguirse o tengan dificultades, y cambia básicamente todo lo que estaba antes, ¿no? Esto no pasa en todos los casos, como les comenté anteriormente. Hay algunas especies exóticas que funcionan bastante bien en el ecosistema al que fueron introducidos y que de hecho hasta se vuelven como parte de, ¿ok? Pero hay otras especies que pueden llegar a ser muy dañinas y pueden generar muchos problemas dentro de un ecosistema. Por ejemplo, en el caso de México, un caso muy sonado, si se van a algunas costas, específicamente a Veracruz, y que también ha sucedido en otras partes del mundo, es el caso del pez león. El pez león es una especie invasora exótica muy conocida y muy peligrosa para los ecosistemas de arrecifes de coral, fuera de su área de origen, que si no me equivoco creo que es Asia. Entonces, muchas veces para controlar esta clase de especies se cazan rifle sanitario, en algunos casos se les llama, porque el hecho de que estén ahí crea un impacto negativo a todo el ecosistema y se vuelve peligroso. Puede extinguir un montón de especies y esto genera una pérdida de diversidad y no queremos eso. Ahora vamos a hablar de uno de mis términos favoritos, que es especie endémica. Las especies endémicas son especies que se encuentran de manera natural en un espacio muy determinado. Puede ser un continente, puede ser un país, puede ser una isla, puede ser una zona muy específica dentro de un país o dentro de una isla. Por ejemplo, es muy común que en islas se den muchos los endemismos porque las especies están pues reducidas a esa isla y no pueden salir de esa isla por X o Y razón. Los mamíferos no pueden salir, las plantas no pueden salir, las aves podrían salir, pero no necesariamente. Entonces se adaptan perfectamente a estos lugares y se vuelven endémicas de ese lugar, características de ese lugar. Son animales que no vamos a encontrar en otras islas o en otros lugares, especies que no vamos a encontrar en otras islas o en otros lugares. Y me parece muy interesante porque hay una tendencia en países que son conocidos como megadiversos de tener un alto nivel de endemismo. Por ejemplo, en el caso de México tenemos muchas especies endémicas, muchos mamíferos, marsupiales, reptiles, anfibios, incluso plantas endémicas. También hay un término dentro de las especies endémicas que se le conoce como microendemismo. Y esto es cuando las especies están muy concentradas, muchísimo más concentradas en una zona muy precisa y muy como acotada, ¿no? Muy, muy chiquita, la podemos delimitar perfectamente, no es difícil y es un espacio muy reducido y se les considera microendémicas, o sea, no solo son endémicas, son más allá de endémicas, muy, muy especializadas. Y como todos estos son términos de distribución, siempre tienen que estar como acompañados de pues una zona, ¿no? Este animal es endémico de Guatemala.
Este animal es exótico, es una especie exótica invasora para el arrecife coralino de Veracruz. Esta especie es nativa de Asia, porque si no le ponemos esa etiqueta de lugar, pues no sirve de nada, porque una especie exótica una especie nativa de México puede ser una especie exótica en Brasil, por ejemplo. Entonces es importante. Ahora, como ya les había comentado, las especies endémicas están reducidas a un espacio geográfico concreto y esto es bonito porque aparecen especies que físicamente me parecen muy atractivas, pero genera un problema. Bueno, no es un problema, pero puede ser un posible problema en muchos casos, y es que esta distribución tan específica y tan restringida no es ya gratis. Eh, Estas especies son tan dependientes de su ecosistema como el ecosistema de ellos. Si generamos cualquier cambio en sus hábitats, son mucho más vulnerables porque no tienen las herramientas para adaptarse a nuevas condiciones, o se les dificulta muchísimo más adaptarse a nuevas condiciones. Es por esto que muchas veces cuando vemos listas de especies que están en peligro de extinción o que ya se extinguieron o que están en situación vulnerable, muchas de estas son endémicas de esos lugares porque no tienen la facilidad de adaptarse como otras especies que están menos especializadas en el entorno en el que están. Por ejemplo, algo que suele pasar mucho, que no necesariamente tiene que ver con endemismo, pero sí tiene que ver, o sea, me servirá para explicarles un poco esta evolución conjunta que sucede. Es el caso de los polinizadores y las plantas que polinizan. Por ejemplo, hay un punto donde la planta y su polinizador empiezan a evolucionar de manera conjunta. Digamos, la planta se ve de una manera que solo atrae a cierto animalito para ser polinizada y puede adaptar su anatomía, la flor, por ejemplo, para ser polinizada solo por un tipo de polinizador, y este polinizador va a adaptar igualmente su morfología o su anatomía o incluso su fisiología a esta flor. Entonces, si la flor desaparece, el polinizador se queda sin alimento. Y, por ejemplo, si el polinizador desaparece, la planta se queda sin descendencia, porque ya no puede reproducirse de manera sexual, porque no hay nadie que polinice otras flores de la misma especie. Entonces es un equilibrio muy delicado cuando las especies se encuentran tan especializadas, porque cualquier pequeño cambio no lo van a soportar. Hay otras especies que son muchísimo más flexibles y que pueden adaptarse, tienen una mayor variabilidad genética, por ejemplo, tienen más herramientas que les permiten sobrevivir a estos cambios. Pero las especies que son endémicas, microendémicas, son las que están en mayor riesgo de perderse al momento en el que nosotros impactamos sus hábitats naturales. Entonces, por eso decidí hacer este pequeño dibujo donde les muestro un montón de especies endémicas y nativas de México. Algunas se encuentran vulnerables, algunas incluso se consideran ya extintas en su estado salvaje. Cuando una especie se considera extinta en su estado salvaje, significa que de manera natural, en lo que era originalmente su hábitat, ya no la vamos a encontrar, pero todavía existen en zoológicos, por ejemplo, o en algunos casos incluso como mascotas. O sea, la especie aún existe, pero ya no la podemos encontrar de manera silvestre. Ya está prácticamente domesticada de alguna manera, o ya está puesta en cautiverio porque su ecosistema pues ya no existe. Ya no, si lo sacas pues se muere. Entonces, aquí podemos ver varias especies. Entre ellas, por si a alguien le interesa, tenemos un zorrillo pigmeo, tenemos un murciélago bananero, que es el que está hasta la izquierda,
que tiene como el hocico súper grande. Me encanta, se ve muy chistoso. Tenemos incluso un cacomixtle, para los que son del centro de México, probablemente ya han escuchado sobre esta especie, es muy bonita. Parecen mapaches, a veces también incluso parecen gatos, pero no lo son. También tenemos en la parte de abajo una salamandra. No me acuerdo específicamente el nombre científico de esta salamandra, pero es nativa de México. Y tenemos a la mariposa monarca. El dibujo es en blanco y negro, entonces no se va a ver el color naranja, pero en el lado derecho tenemos una mariposa monarca y también tenemos un pequeño escarabajo en el lado izquierdo superior, entre otras diferentes especies. Intenté poner al menos un representante de ya sea mamífero, ave, anfibio, insectos. No puse animales marinos porque no soy muy fan de los animales marinos, pero quise representar a la mayor parte de los animales que existen, porque creo que siempre nos concentramos mucho en los mamíferos y en las cosas bonitas, como los tlacuaches y los cacomixtles, que están pequeños y adorables, y se nos olvidan algunos animales pues un poco diferentes, ¿no? Como las aves, como los insectos, como los murciélagos, animales que no nos pueden parecer, como los pequeños roedores. Tenemos mucho endemismo de roedores, pero, pero no los conocemos, ¿no? Entonces quería compartirles este dibujo y esta información para que sepan un poquito más de qué son las especies, cómo es su distribución y lo importantes que son. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Que tengan un buen día. Se me olvidaba decirles, este video va a ser de 2 partes. Esta primera parte es el sketch y va a haber una segunda parte donde entinte todo el video. Esperan al próximo video, donde hablaremos un poquito más de cada una de estas especies. Pónganme en los comentarios de qué especie del dibujo les gustaría que hable.